informarles es que efectivamente tenemos ya el primer caso positivo. Atención, atención. Este es un aviso para la población en general. Nos encontramos ante una alerta sanitaria. Permanezcan. Entonces, nuevamente hacer un llamado a la ciudadanía a que atienda a este llamado que hacen las autoridades. Es por su propio bien. Está en nuestras manos evitar que haya un alto número de contagios, y esto es manteniéndose en los hogares. Fue el 29 de marzo cuando oficialmente se confirmó el primer caso de coronavirus en Cozumel. La cifra fue creciendo con el pasar de los días y el miedo se apoderó de los cozumeleños, sobre todo quienes en su familia tienen a gente de la tercera edad o los que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Pero también la ignorancia y la incredulidad se hizo presente en muchos isleños. Desde un mes antes del primer caso, las autoridades municipales y estatales empezaron a trabajar para atender este virus letal y contagioso. Ya en una etapa de fase 2, nosotros creo que en el ayuntamiento hemos estado estableciendo estas acciones, pidiéndole a la ciudadanía de Cozumel que se mantengan en sus hogares, que corresponden a acciones que quizá sean de una fase 2, cuando Cozumel ya con este caso positivo apenas ingresa a una primera fase. Ante el aumento sustancial de casos, las autoridades municipales tomaron decisiones difíciles que desde luego afectaron a muchos sectores, pero la consigna era clara: salvar y salvar vidas. Nuevamente hacemos el llamado. Como ustedes saben, desde el día de ayer se ha hecho un perifoneo de parte de Seguridad Pública, invitando a la gente que hemos encontrado en las calles a que vayan a sus hogares también. Entonces, este es el momento en que solicitamos a la gente que haga caso de las instrucciones, que es por su bien, que no salgan a menos que tengan una necesidad imperiosa de hacerlo. Y las personas nos dicen, es que, ¿cómo voy a estar sin ir a trabajar? Es que tienes que estar sin ir a trabajar, si no puedes morir en las próximas semanas. El presidente municipal Pedro Joaquín nunca se cansó de pedirle a la gente que se quedara en casa. Lo hizo de varias maneras. No fue fácil que las personas acataran y aceptaran estas disposiciones, y aunque muchos a regañadientes, pero finalmente atendieron esta petición de las autoridades. Así es de grande este panorama, así de terrible es esta enfermedad. No estamos jugando. Entonces, es muy importante que se mantengan en sus casas en los próximos días. A ese tamaño es el grado de contagio. Para todos, esta siguiente, me atrevo a decir, casi un mes, es totalmente crucial. Es crucial que la gente se quede en las casas. Y desgraciadamente en los últimos días, la gente ha hecho caso más omiso, aún de lo que hace algunas semanas, en no quedarse en las casas. Hay que seguir las recomendaciones de quedarnos en casa, salir para solamente lo estrictamente necesario y mantener siempre la sana distancia. El alcalde cozumeleño hizo un anuncio dramático en redes, donde habló de las proyecciones de miedo que habían para Cozumel si la gente no atendía las indicaciones de quedarse en casa. Lo hizo a tiempo y gracias a la responsabilidad social, esa proyección de 2.500 casos solo quedará como un recuerdo. Ellos han hecho una proyección de casos tomando en cuenta la curva de contagios local, estatal y de todo el país, la cual nos marca 3 posibles escenarios. Uno, el mínimo, en el cual el mínimo de contagios según el cual para la segunda semana de mayo habría llegado a 110 casos positivos y de los cuales 8 posibles serían defunciones. El intermedio, que podría llegar a 212 casos
confirmados y hasta 16 defunciones. Y finalmente, al que no queremos llegar por ningún motivo, el alto, que habría hasta 2.500 casos positivos y más de 190 defunciones. Así es, y seguirá el número incrementándose. Por eso es muy importante que la gente nos haga caso y que se quede en casa. Si la gente se queda en casa, estemos viendo esto, 1 o 2 casos cada 3 días, lo cual ayuda muchísimo a la labor, al trabajo que llevan a cabo todos los doctores, los médicos y obviamente el personal de enfermería. Si la gente no nos hace caso y sigue en las calles, como lo seguimos viendo hoy en día, entonces estaremos teniendo entre 2 y 3 días 20, 30 casos más. Y eso nos va a desbordar los servicios públicos de salud. Y eso va a llevar a que si tú tienes y te sientes mal y eres un caso sospechoso de COVID-19, cuando vayas al hospital no se te va a poder atender y tendrás que irte a tu casa a morir solo. Entonces, pues eso nos va a poder afectar y nos va a generar un tema de pandemia terrible. No tenemos los suficientes médicos para atender esto. Entonces, literalmente, si tú quieres estar en la calle, pues deberías de pasar antes al Seguro Social o al Hospital General, dar tu nombre y decir que no vas a aceptar la ayuda médica, que cuando te sientas que te estás muriendo, pues literalmente no pidas que ningún doctor te atienda, porque no van a haber médicos para atender a todas las personas al mismo tiempo si no hacemos caso de quedarnos en nuestras casas en los próximos días. Está en nuestras manos evitar, así como los números que se están dando en Cancún, se den en Cozumel. Hoy, el tiempo le ha dado la razón al presidente municipal. La cifra de contagios llegó a 22 y se estacionó durante 14 días. No hubo movimiento hasta este miércoles, que aumentó 1 más. Aún así, la cifra estimada va muy por debajo de la proyección que había hasta hace unas semanas. Tanto ha funcionado esta fórmula de Cozumel que municipios como Playa del Carmen decidieron replicar el modelo del llamado de responsabilidad social, o lo que la gente conoce comúnmente como toque de queda. Muchos han castigado dolosamente y hasta ofensivamente las decisiones del presidente municipal, pero los resultados han sido bastante eficientes. Se han salvado muchas vidas, hasta de gente irresponsable y benevolente al tema del COVID-19. No es nada fácil tomar decisiones ante una pandemia, porque ningún gobierno estaba preparado. Es algo nuevo en todos los sentidos, un tema serio pero desconocido, un asunto que no solo afecta a la salud, sino la economía, el turismo y la estabilidad emocional de muchas familias. El alcalde se atrevió a imponer decisiones que no abonaron a su popularidad, que desde luego afectaron a varios sectores, pero se logró salvar muchas vidas, vidas de gente incluso que a diario se atrevía a desafiar a la muerte, desobedeciendo las indicaciones. Para nosotros, créanos, como autoridad, ha sido muy difícil implementar medidas que sabemos que no son populares, pero es importante que hagamos un último esfuerzo, sobre todo esta semana. Esta semana, señoras y señores, si nos ayudan mucho con este nuevo toque de queda a partir de las 5 de la tarde, lograremos muchísimo, créanos. Le habremos dado un muy buen golpe a este COVID-19. El presidente municipal insistía en anuncios fuertes, proyecciones de miedo, que pusieron a temblar al más valiente, pero con el pasar de los días la gente iba entendiendo que el presidente solamente quería protegerlos de este contagio, que en Cozumel se actuó bien, porque ya aplicábamos protocolos de la fase 2 cuando estábamos en la 1, de la fase 3 cuando estábamos en la 2. El más impactante fue el llamado de responsabilidad social, o conocido como toque de queda, en donde la gente ya no tenía que salir de sus casas a partir de las 11 de la noche, luego a las 10, luego a las 8 y finalmente a las 5 de la tarde. Tal vez ha sido la decisión más complicada del alcalde por todo lo que esto implicaba, pero sin duda ha sido la decisión más responsable y humana por el bien de los cozumeleños. El lema Fuerza Cozumel
fue el distintivo para darle ánimo y esperanza a los cozumeleños en esta difícil situación. Hoy, esa fuerza se refleja en la esperanza de que todo esto pronto pasará. Actualmente, hay un gran porcentaje de la población que considera que las decisiones del presidente municipal han sido acertadas y en el momento indicado. La historia de Cozumel hoy ha cambiado. Esta generación recordará siempre esta contingencia. Las autoridades municipales no han perdido el tiempo y ya trabajan con el gobierno estatal y federal para la reactivación económica y turística de Cozumel, en donde se prevé que paulatinamente vayan reanudando labores del sector de la construcción, seguido de comercios, restaurantes y finalmente las escuelas, si esto es posible. Pues gracias a las medidas sanitarias implementadas en la isla, la llamada curva de casos positivos está ya yendo hacia abajo. Yo me atrevo a decir que habremos ganado casi la batalla y estoy seguro que en menos de 2 semanas tendremos mejores números y podremos ya hablar de una fecha para la apertura económica, que es lo que todos queremos. Es importante que nos mantengamos unidos, que no caigamos en la mezquindad política, en las divisiones, que hoy no son tiempos para eso. No estamos ni siquiera en tiempos electorales. Estamos buscando la unidad y el trabajo unido de los cozumeleños para salir adelante. Y yo les prometo que si nos mantenemos unidos, saldremos adelante lo más pronto posible. El camino aún es largo e incierto, pero Cozumel no debe confiarse y actuar de manera corresponsable con nuestras autoridades para seguir manteniendo en la lona a este virus que trastocó la paz y la tranquilidad de los cozumeleños. Hoy tenemos la oportunidad de reinventarnos en todos los sentidos y seguir siendo un destino exitoso, pero sobre todo una comunidad propositiva.